Culto Dominical Vespertino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios, Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Quiero leer. Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas del Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espíritu, en cambio el espiritual juzga todas
las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Qué le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta el versículo 16 he leído. Cuando nosotros estamos observando la palabra del Señor, apóstol Pablo estaba hablando sobre sabiduría humana y también la sabiduría de Dios. Por eso Dios, cuando quería manifestar el Evangelio, Dios no presentó a los sabios esta verdad, sino que Dios estaba teniendo interés de usar a los viles, inútiles, que no tienen mucha sabiduría. Por esa razón nosotros podemos investigar esta palabra primera de Corintios capítulo 1. Estaba hablando sobre estas cosas. Veamos el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Imagínense, ¿no? Nuestro Dios no tiene nada de como ignorancia. Por eso Dios no es como insensato. Pero está comparando. Aunque Dios sí tiene como menos sabiduría, como una tontería, digamos, es más sabio que de lo que está teniendo ser humano. Mejor dicho, que Dios tiene gran poder y sabiduría, inteligencia. Menos calidad de sabiduría de Dios es mucho más que superior de las sabidurías de ser humano. Es como igual que la inteligencia de ser humano y de perro se puede comparar. ¿Alguien puede comparar con su inteligencia y la inteligencia de perro? Entre los perros tiene algo que funciona muy bien para sentir sobre olor. Es cierto, ¿no? Y ellos pueden distinguir. Un día yo estaba regresando de La Paz de Bolivia, cuando yo viajé a La Paz para dirigir seminario. En aquel entonces, Pastor Andrés me regaló alguna crema como tipo dental, que sale olor, ¿no? Uno de 20, como caja redonda y pequeña. Pues será como una bolsa. Según mi punto de vista, no es necesario recibir esto, ¿no? Porque es cantidad. ¿A dónde va a servir eso? Pero pasando tiempo yo estoy sirviendo, ¿no? Cuando me dolía de piel, utilizaba así. Pero hasta ahora apenas solamente uno está utilizando, pasando 6 meses. Si alguien necesita, voy a regalar. Pero cuando
ingresando en el aeropuerto para pasar de aduana, un perro estaba mirando y se me acercó. Nunca había surgido así, ¿no? De repente en mi corazón surgía un sentido, ¿no? De mi maleta sale algo, olor, como si fuera droga. Yo no estoy haciendo algo tropicante, no. Entonces ya se me acercó inspector, me dijo que vamos a abrir su maleta. Sí, porque yo no tenía nada de problema, ¿no? Entonces abriendo, él estaba investigando de una caja que estaba lleno de crema. Y no investigó mucho y luego me dijo que ya, pase, así. Desde aquel tiempo nunca había traído otra vez este tipo de crema, ¿no? Porque se me acercó este perro. ¿Ya? El perro que estaba haciendo entrenamiento para investigar sobre droga y tal perro ya sabe muy bien dónde está escondido sobre droga. Y por eso sale algo, olor extraño, entonces se le acerca. Pero la mayoría de inteligencia para edificar la casa es incomparable, ¿no? Porque el ser humano, aunque no aprende muchas cosas para hacer una casita de madera, se puede hacer competencia entre pero y yo. Es incomparable, porque los perros no pueden usar nada de herramienta. ¿Es cierto o no? Serrucho electrónico, ¿cómo puede usarlo? ¿Sabe? ¿Alguien podía ver el video que está utilizando serrucho, también martillo y taladro que está utilizando entre los perros? Creo que no puede usar fácilmente, ¿no? Porque su pata totalmente diferente que nuestro dedo. Nuestro dedo y puede tomar, y puede alzar, puede controlar. ¿Quién hizo nuestro dedo? ¿No sabe? Dios hizo. Si hubiera hecho nuestro dedo como si fuera pata de caballo, entonces nosotros tampoco podríamos usar taladro, ¿no? Como este puño, ¿y cómo hace? ¿Puede alzar así? Sin dedo. ¿Eh? Como pezuña hendida, como si fuera pata de cerdo, entonces, ¿cómo puede usar? Además, los coreanos utilizan palitos. ¿Saben que en el mundo único pueblo que usa palito mental? Palito metal. Palito de hierro, palito de como tipo aluminio. Y solamente único es los coreanos. Entonces, por medio de palito metal se puede agarrar un frior y come. Desde niño ya tiene que practicar. Entonces, enseñando a los perros cómo puede usar el palito. Ya desde hoy no tiene que usar su boca para comer, sino que sí o sí tiene que usar palito nomás. En aquel entonces, todos los perros van a morir por no usar de palitos. ¿Es cierto o no? ¿Cómo usa? No puede usar. Sin tener dedo no puede usar.
significa que comparando de ser humano y los animales, es incomparable sobre sabiduría. También Dios es sabio. Dios es inteligente. Dios es creador y todopoderoso. Por eso Dios no quiere usar a los sabios del mundo. ¿Por qué? Los que confían en sí mismos no penetran la palabra de Dios. Aunque son sabios, pero de primero tienen que botar su sabiduría humana. Por eso Dios permite que sea fracasado la gente. Por eso fracaso es muy bueno. Uno que sea fracasado se siente que yo no soy sabio. Yo no soy inteligente. En aquel entonces, desde el fondo de su corazón, sale una palabra: sin la ayuda de Dios, sin la misericordia de Dios, yo no puedo hacer nada. Así es. Por eso Dios, cuando utilizó llamando a los salvos, no muchos sabios, sino que como viles, inútiles, así dice. ¿Por qué? Para que no confíen en sí mismos, sino que acepten la palabra de Dios en su corazón. Ya, vamos a seguir un poco más. Ahora estamos leyendo 1 de Corintios capítulo 1, el versículo 23, leo. Pero nosotros crucificamos a Cristo crucificado. Perdón, ya me equivoqué, ya otra vez. El versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura, dice, locura. Mientras tanto que alguien estaba predicando sobre la crucifixión de Jesucristo, uno que estaba teniendo el deseo de saber de qué, sobre sabiduría, en aquel entonces no llegaría la sabiduría por la crucifixión de Jesucristo. Por eso nosotros podemos pensar que los que estaban esperando fuera de Cristo, fuera de crucifixión de Jesucristo, no es aprovechoso del Evangelio, sino que se ve como si fuera locura. ¿Por qué está hablando? Porque está tocando el tema de crucifixión. Crucifixión es decir que como en el lugar que llegó el juicio de Dios. Es decir que el ser humano estaba esperando fuera de la verdad. Por eso vamos a seguir en adelante como dice. El versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. De primero estaba contando, ¿no?
Apóstol Pablo estaba diciendo que vean vuestra vocación. No son muchos sabios. No muchos sabios significa que no existe ningún sabio, sino que existe alguno, pero no muchos. Porcentaje, no muchos sabios. También no muchos poderosos. No muchos nobles. El versículo 27, ¿cómo dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo dice? Dios, ¿a quién escogió? Necio. ¿Quién es necio? Para decir a mí. ¿Quién es necio? Necio. El que no sabe muy bien, el que no tiene sabiduría, el que no puede ubicar el objetivo de la vida, no sabe cómo puede dirigir su vida, no puede dominar muy bien sus bienes. Nosotros a veces estamos escuchando la noticia, ¿no? Cada momento en Corea del Sur surge como estafador. Siempre engaña. Engañando que ya nosotros estamos preparando un plan para edificar departamento. No solamente departamento, y también dentro de edificio hay comercial. Entonces, sí puede invertir $500,000, más tarde su edificio será $700,000. Pasaría como uno de 6 meses, va a ganar mucha plata. ¿Quién va a invertir de sus cosas en este proyecto? El que acepta. ¿Hay gente o no? ¿En Chile también existe? No sabe muy bien. Por eso los chilenos son buenos. Los coreanos malos son. Hay muchos que engañan. Además, en bolsa de valor. Una empresa dice que ya puede invertir el dinero ahora, pasando un año va a subir este precio. Invirtiendo mucha cantidad de dinero sobre bolsa de valor. Pero ¿cuánta persona está ganando y también cuánta porcentaje de personas está fracasando? Según mi punto de vista, ¿no? Más que gana y mucha cantidad de gente fracasan, se pierden dinero. Por eso yo nunca había invertido nada en esa área. Tampoco tengo dinero para invertir eso, ni tampoco tengo tiempo para alcanzar esto. Es decir, que en mi corazón ya no existe el deseo de invertir, etcétera. ¿Por qué? Soy pobre nomás, apenas estoy viviendo. Pastor Oxuba nos enseñó que entre los ministros de Misión Buenas Nuevas no tiene que tener nada de bienes. No puede tener nada de terreno, ni casa, ni apartamento. A veces aparece nombre de auto, su propio auto, pero no considera su propia cosa, ¿no? Sino que mientras tanto que vive en la iglesia y utiliza nada más. Solamente mi cosa es mi cosa personal y mi familia es mía. Mi esposa, mis hijos, nada más. Significa que Dios escogió a los necios, dice. Por eso nosotros tenemos que considerar como necios.
no sabemos muy bien cómo podemos caminar, cómo podemos hacer el proyecto, cómo hacemos andar. Tales personas que reconocen acerca de su debilidad, inercia, fácilmente puede buscar a la guía, buscando mentor. Significa que uno que piensa, ¿no? Yo soy sabio, yo no necesito consejo de alguien, porque yo nunca había fracasado. Sí, la verdad que esta persona es sabio, pero siendo sabio de repente fracasa. Por eso, ¿de dónde viene la sabiduría? Hoy en día estamos practicando, ¿no? Porque la iglesia de Chile está permaneciendo en Sudamérica y también la área de zona norte de Sudamérica, que está haciendo zona de Misión Buenas Nuevas, ¿no? Entonces el pastor Daniel Ho hoy en día está siendo como encargado de nosotros. Siempre nos pide, ya prontamente está llegando el tiempo de hacer conferencia de CLF. ¿Cómo está pensando? ¿Cómo está teniendo proyecto para hacer propaganda? Anoche nosotros ayer de la tarde hemos reunido con él. Nos preguntó, ya cada uno tiene que decidir hasta cuántas personas quiere invitar sobre inscriptos. Entonces cada uno responde, ¿no? Así. Y Chile, ¿cuántas personas quiere invitar a los pastores? Yo tenía que responder algo, tal cantidad, así. Y luego, ¿con qué manera? No solamente cantidad, sino también cómo. Entonces, mientras tanto que estamos hablando, ya Dios nos daba entendimiento para que nosotros busquemos la manera, haciendo propaganda, enviando información, haciendo la carta de invitación, también llamando por teléfono, por medio de WhatsApp, etc. Significa que sin tener nada de guía, no avanza nada. No puede lograr su vida. Pero teniendo muchos amigos, teniendo muchos guías de la vida, nosotros podemos lograr fácilmente. Es muy importante. Yo puedo practicar estas cosas en la iglesia, en Cristo Jesús. Porque yo no solo puedo hacer, sino de la ayuda de la iglesia y por la ayuda de los miembros. Hoy en día está transmitiendo la alabanza que está interpretando de flauta a través de maestra de Cesorí de Perú. Se llama Sion Ban. La que está tocando esta canción, yo había preparado como composición y la letra, pero yo no puedo decir que yo hice yo solo, porque yo no tengo nada de sabiduría ni de inteligencia de hacer una canción. Pero un día Dios me dio un deseo de hacer canción. Mire, siendo necio, área de canción, alabanza. ¿Cómo yo puedo hacerlo? Yo no puedo tocar nada de piano, no puedo tocar nada de instrumento. ¿Cómo yo puedo saber sobre nota? Únicamente Dios me dio boca.
¿Qué sirve boca? Boca para cantar. No puedo cantar, pero oh, lo. Así cantan. Pero un día yo quería grabar lo que estaba imaginando. Tiririritín, tin, tin, tirín, tin, tin, tirín, 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 tin. Sería bueno esta canción. Si hagamos. Por eso yo hice grabación y luego yo envié a un hermano de Bolivia. Él es músico y cristiano. Entonces yo pregunté, hermano, ¿usted puede hacer una canción con este punto? Por favor, ayúdeme. Pasando como uno de un mes por ahí. Y luego me envió por guitarra. Él estaba tocando guitarra. Y luego él pidió a su amigo profesional, el que escuche el evangelio. Pero él hizo una canción con piano, instrumento de zampoña y etcétera. También tambor, porque hoy en día por medio de órgano y se puede tocar todo, ¿no? Junto así. Pero yo necesitaba hacer notas. Entonces yo tenía que pedir a la maestra de asesoría, Sionpan, por favor, haga esto. Por favor. Ella hizo notas. Me envió. Y luego otra vez yo le pedí a ella, por favor, usted puede interpretar para que vea un video. Y luego me envió esta canción. Al ver esta canción, estaba saliendo muy bien, partitura. Entonces, por fin, por ayuda, ¿cuántas personas me ayudan? 1, 2, 3. Y luego, un hermano que está tocando, ¿cómo se dice? Acordeón. Y hizo una presentación. También ahora está preparando la canción real en coreano a través de Valeria Cofre. Creo que próxima semana podrán ver. Significa que un necio se puede hacer muchas cosas por recibir la gracia de Dios y gracia de la iglesia. Puede lograr. ¿Por qué? Eso es sabiduría. Uno que no tiene capacidad, pidiendo algo de la sabiduría a la gente. Y en aquel entonces le ayuda. Por eso nuestra vida siempre tiene que tener este corazón. Yo no puedo. Pero por la ayuda de Dios yo puedo. Eso es. Apóstol Pablo también estaba testificando, ¿no? Dice que yo puedo hacer todo en Cristo Jesús que me fortalece. Significa que el que me ayuda, el que me da, el que me guía, a través de él, yo puedo. ¿Qué le parecen a ustedes? Durante muchos años, mucha gente estaba viviendo por su manera, por su sabiduría, por su camino. Cuando se ve esta cosa positivo, ya puede decir es positivo. Pero se veía las cosas negativas. En aquel entonces ya abandonaba, que dice que todos son
negativos. Pero en Cristo Jesús, nosotros podemos decir que yo puedo hacer si Dios me ayuda. Así debería interpretar, así debería testificar. Eso es la fe de eso es la fe de los justos que deberían utilizarlo. Por eso voluntariamente Dios llamó a los insensatos. Además, los insensatos no confiaban en su pensamiento. Los sabios confiaban en su pensamiento. Pero los que creen en su pensamiento no penetra la palabra de Dios en sus corazones. ¿Quién puede lograr fácilmente? El que recibe la guía de Dios, la misericordia de la iglesia, la guía de siervo de Dios. Es muy importante. Ya, veamos poco más cómo dice el versículo 27. Sino que no necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Significa que nosotros somos débiles, necios, pero a través de la ayuda de Dios, nosotros recibimos sabiduría para comprender el Evangelio. ¿Quién puede aceptar fácilmente el Evangelio? El que reconoce a sí mismo. Yo no soy sabio. Yo no soy fuerte. Yo no soy poderoso. Por eso confío en la palabra de Dios. Tales personas fácilmente pueden lograr muchas cosas. Es decir que en el corazón de nosotros siempre tiene que surgir esta regla. Yo no soy sabio. Yo no soy poderoso. Pero por la ayuda de Dios yo puedo. Por la guía de Dios yo puedo. Amén o no. En Cristo Jesús nosotros podemos hacer todo porque Él nos dará sabiduría y poder. Yo nunca imaginaba para hacer composición de alabanza, pero un día en mi corazón surgía este deseo. Alabanza es muy importante. Imagínense, ¿no? Entre los que hicieron composición de canción alabanza y entre los salvos, ¿cuánta porcentaje existe en el mundo? No. Por eso la letra que hace por medio de salvo es totalmente diferente. Por eso con esta manera, y mucha gente podrán alabar al Señor y también se quedarán como testimonio. Por la gracia de Dios, también yo quiero hacer muchas alabanzas. Según mi deseo, cada día una alabanza, pero no me ayuda. Ojalá que tengamos cada día, pero no sale así. Pero imagínense, ¿no? Una alabanza en su vida, si sale, ya, ese es triunfado ya. Significa que uno que quiere trabajar con Dios, ya Dios va a manifestar con su obra, Dios va a ayudar con mucha gente. Hoy en día también, ¿no? Nosotros estamos enseñando coreano, ¿no? Yo estoy enseñando por medio de pandemia. Si no tuviera pandemia, nunca iba a pensar, porque estaba muy ocupado. Un día yo estaba calculando,
en el año entero, ¿cuánto tiempo estoy quedándome en mi casa? ¿Eh? Casi la mitad de tiempo estoy viajando afuera. Oh, terrible, terrible. Aunque es necesario viajar, pero para mí es difícil. Pero por la gracia de Dios, durante 6 meses yo no puedo viajar a otra ciudad ni a otra casa, quedándome en mi casa. Pero no estoy descansando, sino que predicando la palabra de Dios, enseñando coreano. Pero no solamente por mi capacidad, sino que los hermanos me apoyan, preparando PPT, preparando interpretación, traducción. Solamente yo enseño. Significa que toda la cosa, ¿no? Por la ayuda de iglesia, fácilmente puede lograr. Por eso veamos esta palabra como dice el versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. A mí me gusta esta palabra, el versículo 30, como dice Jesucristo, nos ha sido como sabiduría. Si no hubiera recibido la salvación por la gracia de Dios, ¿cómo yo podría vivir en Sudamérica? ¿Por qué? Antes de recibir la salvación, nunca había pensado para viajar a otros países. ¿Por qué? Era pobrecito. No tenía plata, tampoco tenía pasaporte, tampoco sabía sobre diferentes idiomas, porque para viajar a otros países ya tenía que saber algo, ¿no?, de diferentes idiomas, como inglés. Pero yo nunca quería aprender nada de inglés. Pero por medio del Evangelio, por medio del siervo de Dios, Pastor Otsuba, por medio de la iglesia, por medio de Dios, estoy acá. Yo no soy una persona que pueda predicar, explicar el libro de Romanos ante los pastores. No, absurdo. Pero hoy en día, observando esa cosa, ¿no?, imagínense, durante como 52 clases, casi 30 participantes, cada día estaban participando, escuchando, llamando. Además, ellos estaban pensando, ay, pastor, está terminando explicación de Romanos, ¿qué libro va a tocar? Así me preguntaba, ¿no? ¿Es cierto o no? No era mentira, sino que la verdad que estaba preguntando. Por eso a mí me gusta lo que Dios está manifestando en mi vida, porque yo soy vil, inútil, necio del mundo. Significa que en el mundo no sirve de nada. Tal persona nadie utiliza. Pero en Cristo Jesús, Dios me escogió y Dios me dio sabiduría. Dios me dio entendimiento de la palabra de Dios. Imagínense capacidad de sabiduría del mundo. Ellos son mucho mejor que yo. Ellos ya todo aprendieron. Se graduaron, universidad, etc. Pero muchos pastores están llamando atención.
Aunque yo no hablo muy bien español, pero ellos están llamando atención. No solamente una vez, sino que hasta 52 clases está llegando. Más de 2 meses, así está llegando. Esta cosa, ¿de dónde viene? Así yo pensaba, ¿no? Eso es la gracia de Dios. Por eso nosotros tenemos que reconocer, aunque nosotros tenemos necia, debilidad, no somos inteligentes, pero no hay problema para Dios, porque Dios puede derramar su sabiduría, inteligencia y también poder. Solamente depende de Dios, puede usarlo. Pero muchas veces, mucho tiempo nosotros pensamos, yo no soy sabio, no tengo memoria buena, tengo debilidad. ¿Qué importancia tendrá? ¿Qué problema tiene? No tiene problema nada. ¿Por qué? Dios puede usar, aunque es como una madera seca, también puede hacer salir el brote. Bastón de Aarón, así salió. Es decir que había muerto esta madera, bastón, pero ¿cómo podía salir brote? Rama. Únicamente nosotros podemos decir que ese es milagro de Dios. ¿Es cierto o no? Es cierto. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos leído capítulo 2, pero explicando capítulo 1. Pero voy a presentar ante ustedes en esta palabra el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Significa que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Por eso, cuando uno recibe el Espíritu Santo de Dios, va a transformar tal persona como sabio. ¿Por qué? Está cubriendo algo sabiduría. Normalmente esta persona es tonto, necio, vil, insensato. Pero sí puede cubrir por la gracia del Señor. Llega la misericordia del Señor, la sabiduría del Señor. Se ve sabio, se ve como inteligente. Es como igual que, ¿no? Mi esposa tenía lato, pero tenía problema. Disco duro de lato estaba mal. Por eso tenía que comprar disco duro y también no solamente comprando disco duro, sino también tenía que cargar de programa como Windows, de funcionamiento de programa de computadora, ¿no? Un día y mi esposa me presentó, mi amor, vea, mi lato está desconfuso, ¿qué hacemos? Entonces, y se puede llevar suyo y mío, y luego tiene que encontrar un técnico para cambiar, es decir que por 2, por 1,
Uno que rechaza, uno que se cambia y pagando poco dinero y hagamos. Entonces, cada uno nos sirve, pero dándole antiguo al técnico se pone disco duro nuevo, instalando en programa y sale bien. Significa que normalmente está desconfuso, pero a través de tecnología, por medio de técnico, cuando arregla, ya funciona. Se llama avanzado. Es como si fuera nuestra vida, ¿no? Normalmente nosotros no podemos dominar nada de nuestra vida, no podemos predicar el evangelio, tampoco sabemos sobre el corazón de Dios, pero Dios cubre por su espíritu. Dios nos da sabiduría para que funcione nuestra mente con la sabiduría de Dios, para que funcione nuestro corazón con el corazón de nuestro Dios. Por eso así dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. Wow. Uno que tiene la mente de Cristo, en la mente de Cristo, ¿qué es lo que sale? Sabiduría. Apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No solamente el apóstol Pablo tiene mente de Cristo, sino también los salvos, los justos tienen la mente de Cristo. Por eso nosotros podemos aprovechar esta sabiduría, predicando el evangelio, explicando el evangelio, a través de nuestra predicación, aunque se ve como si fuera que no habla muy bien, no sale muy bien, y gramaticalmente cuando estaba confirmando punto 30 nada más sobre 100, no vale de nada su habla y explicación, pero cuando trabaja el Espíritu Santo del Señor transmite el poder de Dios. Uno que escucha la palabra de Dios puede comprender perfectamente. Por eso nuestra tontería, nuestra debilidad, nuestra inutiliza, no hay mucha importancia. ¿Por qué? Dios cubre encima de nuestra inutilidad, sí, sobre nuestra inutilidad, inercia, cubre necedad, así, necedad, ya, así sale, sobre inutilidad, necedad, y cubre por la sabiduría de Dios. En aquel entonces ya no tendrá nada de problema. ¿Es cierto o no? Siendo extranjero, ¿cómo puedo saber todo? Ya, el día de hoy hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo nos da sabiduría, inteligencia y poder a través de su palabra. Por esa razón, Dios no había escogido a los sabios, poderosos, inteligentes, sino que Dios utilizó necio del mundo para avergonzar a los sabios del mundo. Así dice. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, porque nosotros éramos inútiles, viles, débiles, necios, que no sabíamos muy bien sobre el mundo de Dios, tampoco sabíamos acerca de
del corazón de nuestro Dios. Pero a través de su gracia nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre. Espero que el Señor dirija constantemente nuestra vida para que sean utilizadas de nuestro Dios. También, Señor, bendiga a los hermanos que están participando en ese culto para que ellos tengan esperanza, ánimo con Dios. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.